tenemos una escenografía adaptada rural. a esta realidad, porque Atajando los Fardos es el título que Pablo nos propone, que se están haciendo fardos de todo tipo, ¿verdad? Y esos fardos que están golpeando a unos más que a otros. Por ejemplo, a nivel de encuestas, ayer Opción daba una en Telenoche, donde, contrariamente a lo que alguno puede leer, al frente creció, sí, creció, pero no vamos a entrar en el detalle, pero si sumás la oposición, te da 55% versus 27, y ponele que el PERI, y 29, 55 la oposición contra 29 de los que podrían llegar a votar al candidato del Frente Amplio en un balotaje. Sí. Son malas noticias para la izquierda, ¿no? Sí, buenas noches, Nacho. Buenas noches a la audiencia. Y sí, son malas noticias para el oficialismo, porque además no es menor que es la primera encuesta después de las internas. Es la primera medición después que tenemos a todos los candidatos de cada partido. Y lo que vemos que, sí, el Frente crece dentro del margen de error, pero la oposición se empieza a fortalecer. Y además no solo en las encuestas, porque uno dice, ¿qué es lo que puede decir Daniel Martínez cuando se le pregunta a la gente? Bueno, las encuestas se equivocaron. Sí, en la campaña pasada se equivocaron feo, el Frente terminó ganando con mayoría parlamentaria. Pero lo que vamos a ver es que más allá de las encuestas, el escenario del oficialismo está siendo complicado, por eso atajando fardos, porque están cayendo muchos fardos muy pesados como estos que armamos acá y que le están complicando al oficialismo. Y los primeros, vamos a ver de dónde caen, porque caen de varios lados. Algunos caen desde la sede del Frente Amplio en la interna y algunos vienen de afuera que eran un poco inesperados. Por eso los primeros fardos que tenemos, escuchamos la música de Narcos, justamente, Claro. vienen del Frente Externo, o sea... estuvimos en un par de días que levantabas una baldosa y encontraban kilos de cocaína. Desde Alemania, ese frente externo, esos cargamentos impresionantes de droga, donde en las últimas horas se confirmó que no es que en Santos, haciendo a escala, se metió en el contenedor, sino que desde Montevideo, adentro del contenedor, estaba ese cargamento de 4.500 kilos de cocaína. Y por eso uno de los primeros fardos que tenemos ahí es el fardo de los narcos, de la cocaína, que generó esa discusión dentro del oficialismo contra la oposición por seguridad. Y acá un dato no menor que me decían, bueno, ¿por qué no están agarrando cargamentos como se agarraban antes? Y uno de los datos que pude averiguar, hablando con gente del gobierno, es que no está funcionando el guardián. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El guardián? Está funcionando, pero no funcionan los intereses de tratar de captar. ¿Por qué? Porque esta tecnología se compró hace bastante tiempo, cuando las conversaciones digitales vía WhatsApp, Telegram o otras aplicaciones no están contempladas. Ahora lo trampean con WhatsApp. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? No están pudiendo llegar, y de hecho las noticias vinieron de afuera, ¿no? La información para agarrar los 1.000 kilos de cocaína en Parque del Plata el fin de semana vino de afuera. Bueno, de afuera vino también otro fardo que tiene que ver con Estados Unidos y esa decisión de cambiar el nivel de Uruguay por la inseguridad, ¿no? Sí, una decisión que al Frente lo tomó por sorpresa, que lo enojó mucho y que en el gobierno y en Cancillería enojó mucho, que tuvo una reacción, tú lo decías el otro día, el niño casi, te pego y vos me pegás a mí, es como... vos me pones una... Sí, vos me pones... Como dijo el canciller, bueno, esta decisión molestó, cayó en plena campaña, eso es incuestionable, cayó en plena campaña, cuando, bueno, se puede decir, sí, el escenario de aumento de rapiñas y eso ya venía, los récords venían del año pasado, entonces... Sí, pero vos viste también, viste que también en el mismo tiempo Estados Unidos le cambió la categoría de seguridad a una cantidad de países. Está bien. O sea, somos el ombligo del mundo para pensar que Donald Trump dice, mirá que está en campaña y vamos a tratar de perjudicar al Frente Amplio. Lo que sí también está claro es que desde la Embajada de Estados Unidos, cuando una alerta que teóricamente es para los intereses de los ciudadanos estadounidenses, se preocupó de que se conociera en Uruguay. Eso es un dato objetivo que ese día con esto no estoy queriendo decir que dándole la razón al oficialismo, pero entra en ese juego de... Tuvimos otra noticia esta semana que la calificadora Moody's, una buena noticia para el oficialismo, ratificó el grado inversor, eso que desde la oposición se ponía en duda, que también cayó en campaña. Entonces uno puede pensar, bueno, las buenas son en campaña y las malas no. Bueno, salimos del frente externo y pasamos al frente interno, donde también caen otros fardos. Y bueno, algunos fardos que, como vemos allí, tienen el nombre de Venezuela. Y, acá, y bueno, hemos hablado la semana pasada con el tema de Venezuela. Acá lo que está pasando es que esto enredó al Frente Amplio y lo sigue enredando, porque el candidato Daniel Martínez ahora no solo habla de Venezuela, si es dictadura o no,
que dice que Lula es un preso político. Sí. Perdón, con respecto a Venezuela, fue el capítulo parlamentario de hace 2 días, donde embretado el Frente Amplio, después de que sus principales figuras reconocieron que era una dictadura, lo de Nicolás Maduro, no se animó a votar esa... El Partido Nacional dijo, bueno, si es dictadura vamos a repudiarla. Y no lo repudiaron en el Parlamento. Exactamente. Esto es un lío que de alguna forma se lo están comprando propios porque podían haber salido rápido y dejar el tema en un costado, no han podido. ¿Qué es lo que le está pasando en el frente interno? Que no solo esos temas, sino también vemos a Astori en esa avioneta que le caen sobre el candidato Daniel Martínez, que da la pelea por ese cuarto gobierno. ¿Qué fardos caen? Que caen. El tema de las rapiñas, hecho por el cual Estados Unidos eleva esa advertencia. Que según las cifras oficiales baten un nuevo récord las rapiñas en Uruguay. El 6%, aquel de la educación, que ya recordemos que quedó en el olvido. Todas esas promesas de campaña empiezan a no confirmarse con el fin del gobierno. Venezuela, rapiña, también el desempleo, como vemos ahí, que llegó a 9,8, una cifra que empieza a acercarse al 10%. Recordemos que cuando se acerca al 10%, tanto inflación como desempleo, el PIT-CNT habitualmente toma medidas, ¿no? En este caso, el PIT-CNT, que tiene cierta subjetividad sobre el escenario político porque está más a favor del Frente Amplio que de la oposición, no ha tomado medidas en ese escenario. Y además el Frente está teniendo otro problema. ¿Cuál es el problema? Líos internos en su forma de armar. Hoy, vamos al próximo frente, que es el frente competidor. Claro, ¿no? Y ahí es donde vemos que nosotros decíamos, cuando hay ocio, cuando la fórmula está planteando, hay lugar a líos. Y están empezando a tener líos porque no están saliendo a la campaña, no están saliendo a divulgar ese programa único que decían, y eso no va a pasar hasta el 17 de agosto. Estamos en el 8. Hoy empezó la fórmula colorada, lo vemos a Talvi tirando bombas. Hoy empezó la fórmula colorada a recorrer el país. La semana que viene empieza Luis Lacalle Pou, la fórmula blanca a recorrer el país. Te traigo una noticia que estuvimos trabajando hasta última hora en el diario El País. El candidato blanco presentó la renuncia a su banca en el Senado. Se efectiviza el lunes cuando inicie la campaña con Beatriz Argimón por el norte del país. Mirá. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, están en Montevideo, hoy recorrieron algunos barrios, pero no tienen ese contacto con la prensa como para tratar de enfrentar a la oposición, y otros ya están en campaña. ¿Y puede ser que hay problemas en la interna del Frente Amplio? Y cuando están quietos generan esos problemas. ¿Por qué? Porque lo que me dicen, esto es difícil, a veces, ¿y por qué se están peleando? ¿Por qué hay diferencias en el comando, ¿no? En ese equipo que analiza la estrategia y dice, bueno, pelea de egos. Uno opina que hay que hacer otra cosa, otro opina que no. Hay diferencias con su encargado de comunicación, Claudio Invernici, el flaco, que fue el encargado de comunicación de Vázquez. Se cambió el jefe de campaña, era el ex dirigente de AEBU, Lalo Fernández, ahora es Jorge Chileno Rodríguez, también de la Intendencia. O sea, todo eso habla de que hay preocupación. Y hay preocupación, y no es menor, porque esta campaña, recordemos, es algo que no hemos hablado, es más corta que la pasada. Como en la pasada teníamos el Mundial, las internas se adelantaron. Y a esta altura ya teníamos varias recorridas del interior. Todavía no se arrancó y no se va a arrancar hasta el 17. Claro, y que faltan, ¿cuánto? 80 días para las elecciones, para la primera vuelta, menos de 3 meses. Y un dato que están terminando de hacer las alianzas dentro del Frente Amplio por las listas, pero se están quedando sin capacidad de hacer alianzas con partidos externos. Hace semanas conocimos la decisión de Martínez de ir a buscar a Fernando Amado, pero quedó en eso. En los últimos días, Daniel Martínez le acercó una carta a los partidos de la oposición para ver si se podía tender puentes, y las respuestas que encontró fueron muy bajas. No hay una gran conexión de decir, bueno, vamos a trabajar en conjunto. Acá lo que está claro es que se está dividiendo cada vez con más fuerza oposición y oficialismo, más allá que dentro de la oposición puede haber un cierto nerviosismo de quienes hasta ahora venían como favoritos, sí, la que calle son los blancos, cayó, Talvi creció. Como una mayor efervescencia del lado colorado con intenciones de meterse en ese balotaje que se visualiza en noviembre. Es que en realidad, si uno mira las cosas, ahora las dudas están sobre qué puede pasar en la oposición, quién va a llegar al balotaje, y no tanto sobre cómo le va a ir al Frente Amplio, que se confirma ese nivel bastante chato, mucho más bajo que el de hace 5 años. Te digo una muy cortita antes de terminar. Yo hablando con algunos dirigentes del Frente Amplio en mucha confianza, les decía, está bien, esto que me contabas, que tienen un plan para trabajar, digo, decime la verdad, ¿vos cómo la ves? ¿Vos ves que van a ganar? Oye, el escenario está complicado, ¿vos ves que van a ganar? Yo confío que van a ganar. Bueno, repasemos. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque no, vamos a arrancar en una semana, en 2 semanas. Digo, esto me lo venís diciendo desde el 1 de enero.
Sí, tenés razón. La última posibilidad, si no arrancamos el 17, se nos va a complicar de verdad. A ver si Eso el fue lo que susto, me dijo si un el susto dirigente. despierta al mamado, ¿no? Vamos a ver. Gracias, Pablo. Hasta Nos vemos la el semana miércoles que que viene. viene.